Bienvenidos todos. Los invito a que se pongan cómodos, pero no tanto, por favor. Que no los vaya a dominar el sueño. Amén. ¿Cómo están todos? ¿Contentos o no están contentos? No miren para afuera, no acuerden lo que traigan detrás. Hagan lo que dice la Biblia. Puestos los ojos en Cristo Jesús, dice. Amén. Cuando cantamos estas canciones tan hermosas como esa última, comenzamos a entender todo lo que el Señor ha hecho por nosotros, ¿no? Maravilloso, poderoso, digno, santo. La palabra de Dios dice que su nombre es un nombre que es sobre todo nombre que se nombra, en el cual hay para nosotros salvación. Amén. ¿No se alegra usted que el Señor lo tenga en ese concepto? Amén. Me agrada, lo voy a salvar. A eso vino el Señor, amén. Eso dice la palabra. Él vino a salvar, a buscar y a salvar lo que se había perdido. Oiga, y curiosamente, todo aquel que responde satisfactoriamente al Señor tiene que reconocer que estaba perdido, ¿no? ¿Qué es eso de arrepentimiento? Cuando usted reconoce, uy, de verdad que yo sin Dios no valgo un peso. Puedo ser el rey del mundo, pero ¿qué fin tienen esas cosas? Pero cuando usted acepta que estaba perdido sin el Señor y lo recibe, está confesando lo que Dios quiere que cada ser humano haga. Arrepentimiento, amén. Y después de eso vivir una vida con el Señor, conocerlo. A eso venimos acá, ¿no? A conocer al Señor y a aprender de Él. Amén. Bueno, los invito a que busquemos la segunda carta del apóstol Juan. Está ya casi llegando a Apocalipsis. Quiero saludar a mis amigos de YouTube. Dios los bendiga a todos, bienvenidos también. Y hoy vamos a hablar un poco sobre la doctrina, amén. No sé si como título le vamos a poner la doctrina de Jesús, la doctrina del Señor Jesús. ¿Ven? Bueno, vamos a mirar aquí un consejo de uno de los hombres. A mí me gusta mucho leer el Evangelio y la palabra de Dios de los hombres que fueron más cercanos al Señor Jesucristo, ¿no? Como dicen ahora, la vez pasada estaba predicando el pastor Mauricio y él hablaba sobre cómo es uno de volátil y de voluble, de fluctuante en cuanto a la información, ¿no? El hombre hablaba de las fake news, las noticias falsas que se ven, pues muchas se ven noticias, ¿no? Hasta a veces los periodistas salen y dicen, bueno, vamos a rectificar una noticia que dijimos hace tanto tiempo, que no era verdad, pasó esto y esto. Como hay tanta información, mucha de ella es falsa, ¿no? Y mire que algo pasa así también con muchas doctrinas que se levantan y comienzan a decir, bueno, la verdad está aquí en esta iglesia. Pero resulta que si nosotros queremos comprobar si la verdad es la que tienen ellos, la que portan ellos, Dios nos da una manera de averiguar o de certificar si es la verdad, ¿no? Entonces el pastor hablaba estos días, o en esa predicación, y decía que usted no se ponga a replicar información si no sabe si es verdad. Vaya a la fuente, compruebe si eso es verdad, y si es verdad, publíquela, o compártala, o riéguela por ahí. Pero nos suele suceder a nosotros que vemos algo indignante en las noticias y comenzamos a publicarlo por Facebook. Digamos que es un ejemplo del que se está queriendo dar, ¿no? No estoy centrando totalmente la predicación o este mensaje básicamente en eso, es un ejemplo de lo que se da. Miramos una falsa noticia y como nos indignó o de pronto nos emocionó, la publicamos y hacemos partícipe de ese engaño, porque si es una falsa noticia es un engaño a muchísima gente, ¿no? Mirando un poco esto, ya mirándolo más hacia las cosas de Dios, nos vemos rodeados a diario de sectas, de iglesias, de congregaciones, de grupos que no andan en la verdad. Y algunos dirán, bueno, ¿y usted cómo sabe que no es la verdad? Bueno, Dios nos invita a mirar si es la verdad o no, ¿no? A filtrar todo por la palabra. La vez pasada también el pastor predicaba sobre la verdad, ¿no? Y
con un diccionario daba a entender el significado de la verdad. Y la verdad dice, según el diccionario, que es el cumplimiento de algo que se habló, de una promesa que se hizo. ¿Ven? Y en este ejercicio uno comienza a amar la palabra de Dios. Cuando usted va al libro de Mateo, si tiene una Biblia de estudio como estas, se puede dar cuenta de que al final hay como un resumen de cada libro, de cada evangelio, de cada carta. Y a nivel como general comienzan a explicar de qué se trata cada libro. Entonces, cuando usted va y investiga y lee un poco, se da cuenta que el libro de Mateo, el Evangelio según Mateo, es el cumplimiento de las promesas que se habían hecho años y años atrás. Los profetas habían dicho, va a venir una virgen y va a quedar embarazada. Y efectivamente eso pasó, ¿no? Entonces, si usted comienza a leer Mateo, hay como unas palabras muy marcadas donde dice, y esto se cumplió lo que fue dicho por el profeta en tal y tal lado. Es el cumplimiento de lo que se profetizó. O sea, ¿qué viene siendo esto? La verdad. Lo que Dios había prometido se cumplió en todos los hechos del Señor Jesucristo. ¿Ven? Hay gente que necesita la verdad, todos necesitamos conocer la verdad, ¿no? Pero, ¿qué define que eso sea verdad en su corazón o no? Porque muchos miran el Evangelio desde lejos, las cosas de Dios y son bonitas y todo, pero no más. ¿Qué define para cada ser humano que sea la verdad o no sea la verdad? Que usted la acepte, que usted la reciba. Y si usted no la recibe, sigue siendo la verdad. Amén. Decían por ahí, Dios sin usted sigue siendo Dios, pero usted sin Dios, que es uno. Amén. El Señor Jesucristo dice, separados de mí. O sea que uno separado de Dios, ¿qué es? Nada. Amén. Entonces, tenemos la verdad. Amén. Dice el apóstol Pedro, tenemos la palabra profética más segura, en la cual hacemos bien si estamos atentos a ella. Porque ella es como una antorcha que alumbra en los lugares oscuros. ¿A cuántos les gusta la oscuridad? Y mire que esto es, o sea, lo de Dios es lo de Dios. ¿Qué dice el Señor? Bueno, la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Entonces no se acercaban a la luz porque sus obras eran malas. ¿Cuál es la idea de recibir la verdad? Dejar de ser un hombre malo y volverse un hombre aprobado por Dios. Amén. Pero en ese proceso hay muchas cosas, muchos pasos, muchas enseñanzas y mucho tiempo que puede pasar en este caminar con Dios. ¿Amén? El apóstol Pablo dice, yo todavía no lo he logrado. Era un hombre que ya había trabajado para Dios muchísimo. Antes de ser convertido, antes de que se le apareciera Jesús, digamos que el hombre en su ignorancia creía haber trabajado para Dios. Y de hecho, después de que vino el Espíritu Santo, después de que el hombre fue convertido, todo lo que hizo en su vida anterior, la gran mayoría le sirvió después de que tuvo un encuentro con Jesús. Cuando usted lee las cartas, comienza a darse cuenta con la facilidad y la profundidad de que el hombre habla de todo lo que enseña la ley de Moisés. Pero también dice, bueno, la ley es para los transgresores, desobedientes, violadores, secuestradores, para todos los que no aceptan la voluntad del Señor. La ley es para ellos. Pero esa ley nos hace entender a nosotros que necesitamos a Cristo. Amén. Entonces, ¿qué hace que la verdad sea verdad en su vida? Aceptarla, comenzar a aplicarla. Amén. ¿Qué hace que la verdad usted le dé el valor suficiente y viva por la verdad? Y también se muera por la verdad, porque los hombres de Dios murieron por la verdad. Y déjeme decirle que es un hecho inspirador, ¿no? Yo no sé cuántos de ustedes han escuchado que se contaba que cuando los romanos tomaban a los cristianos y los echaban a los leones, muchos de los romanos que estaban mirando el show querían tirarse a morir con ellos también, porque es algo convencedor. Si yo doy mi vida por una causa, le estoy diciendo a los que están por fuera, que están mirando, vale la pena.
Cuando es en la verdad, ¿no? Cuando usted encuentra la verdad. La Biblia dice, busca la verdad y síguela. Amén. Pero nosotros somos muchas personas con pensamientos diferentes. Cada uno tiene gustos diferentes, cada uno tiene inclinaciones diferentes. Uno podría decir, entre comillas, que cada uno tiene la verdad, ¿no? A mí me parece que esa es la verdad porque me funcionó a mí. Y cada uno crea sus argumentos, ¿no? Pero una cosa que tiene la palabra de Dios es la siguiente: la verdad del Señor permanece para siempre, ¿amén? Y podemos decirlo esto como redundando. La palabra del Señor dice que el cielo y la tierra pasarán, pero sus palabras, que son la verdad, no pasarán, permanecen en el tiempo, ¿no? En la antigüedad los hombres vivían 800, 700, 500, 300 años. Ahora no alcanzamos tanta edad. Y bueno, los antiguos murieron, los demás atrás y los demás atrás murieron. Y muchas filosofías de esos, digamos que permanecen en el tiempo. Pero va a llegar un final para todas estas cosas, ¿no? Y llega un final para la vida de cada ser humano. Aunque haya dejado un legado, aunque haya dejado una historia, esa historia con el tiempo desaparece. Pero podemos ver lo que dice el Señor: su palabra permanece para siempre. Y si usted duda sobre eso, ¿qué hacemos hoy aquí? Buscando la verdad, ¿no? Buscando la palabra de Dios. Esa palabra que un día nos llegó a nosotros y nos trajo hasta aquí. A cantarle a Él, a conocerlo más, a pedirle que perdone nuestros pecados y que nos cambie, nos transforme. Amén. Entonces la verdad de Dios es única. Amén. Yo no sé cuántos de ustedes han visto en internet las muertes tan terribles que tuvieron los apóstoles del Señor Jesucristo. Se dice, ¿no? La historia de cada uno de ellos. De cómo, después de que vino el Espíritu Santo, bueno, cuando el Señor Jesús los llamó a ellos para servirle, todas las palabras que el Señor decía tocaba el corazón de esos hombres y mujeres, porque fueron muchas mujeres las que le sirvieron al Señor. En la cena de la cruz habla de esas mujeres que fueron las valientes. En ese momento había solamente un discípulo, que es el apóstol Juan, ¿no? En el momento de la crucifixión. Los demás todos se fueron, profetizados por el Señor Jesús. Herirá el pastor y las ovejas serán dispersadas. Pero los que quedaron ahí fueron el apóstol Juan y las mujeres que le habían servido al Señor, dice la palabra. Ellos fueron tocados por esa verdad y comenzaron a seguir al Señor. Amén. Ahora yo quiero hacer una pregunta a nivel general, y no para que la respondamos aquí ni hagamos sentir mal a nadie, para cada uno de nosotros. ¿Por qué estamos nosotros aquí? ¿Qué seguimos nosotros? ¿Por qué hago esta pregunta? Porque eso nos va a llevar como a entender un poco de lo que el Señor quiere hablar hoy. Amén. Entonces vamos a leer la palabra, ¿vale? Vamos a leer desde el versículo 4. La segunda epístola de Juan tiene un solo capítulo, ¿no? Dice: mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. ¿De dónde venía el mandamiento? ¿Y qué estaban haciendo ellos? Siguiendo la verdad. ¿A quién? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Amén. Y ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento que andéis en amor como vosotros habéis oído desde el principio. Porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Esta es una señal de que daba el apóstol Juan, ¿no? Del espíritu del anticristo, que dice que Jesucristo no ha venido en carne. Pero yo quiero que le ponga un poquito de cuidado a este versículo 7, porque dice: porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne.
Quien esto hace es engañador y es anticristo. Mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Que alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Era lo dedicado de un simple saludo, ¿no? A veces uno como que intenta congeniar con la gente. Cualquiera diría, no, si este es cristiano, tiene que ser amigo de todo el mundo. El Señor pone unos parámetros que uno no debería quebrantar, ¿amén? Yo estaba meditando un poco sobre qué hablar y el Señor es claro en hablarle a uno. Pero como hablábamos esta mañana con Heidi, cuando usted mantiene meditando en Dios, puede entender lo que Dios le está hablando. Puede entender de qué se trata vivir una vida meditando en la palabra de Dios. Y hay muchas bendiciones en esto, ¿no? La palabra de Dios dice que el que medita en su palabra, Dios lo guardará en completa paz. ¿Amén? Pero resulta que esta semana tuve una escena, como una experiencia con una persona, por la cual uno diría como un mensajero de Dios, una persona que está enferma. ¿Cuál es la misión de un hombre de Dios? De una persona que tenga a Dios en su corazón. Bueno, venga y oramos por esa enfermedad, ¿cierto? A eso nos ha mandado el Señor. Resulta que yo estaba en mi curso de natación y siempre salimos y nos tomamos un tinto con las personas ahí. De esas hay una persona, un hombre, que el hombre le pregunta, le gusta saber. Gracias, Laura. Al hombre le gusta saber, le gusta que se hable las cosas de Dios. Yo tenía mi inquietud en que, bueno, chévere, porque se había compartido con otros, pero una sola persona mostraba interés. Y eso le alegra a Dios, obviamente. Entonces resulta que estaban hablando ya de una señora que está enferma y le han dado como ciertos derrames cerebrales, como ciertas trombosis suaves, y ella ha ido perdiendo la capacidad de su cuerpo. Y lo que es curioso del ser humano, cuando se hablan de todos los temas, uno trata de ponerse de acuerdo con las personas, ¿no? No hablándolo yo, sino ella y las demás personas. Ay, sí, que está lloviendo, ay, que sí, que la política, Cuando se toca el tema de Dios, todo sale a reducir. Ya no estamos de acuerdo, no me parece. Incluso hay gente que recibe la palabra de Dios y Dios es precioso, bello. Pero cuando se tocan cosas puntuales, la gente dice, no, yo no creo que Dios sea así. Lo dice la palabra, hombre. Alguna vez hablábamos del Evangelio con una señora y encantadísima, uy, Dios es lindo y no porque será tan indiferente. Se tocó el tema de la homosexualidad y dijo, uy, no, pero yo no creo que Dios sea tan malo y echa a estas personas al infierno. Lo dice la palabra. Y yo pensaba, de aquí salen muchísimas sectas engañadores, ¿no? La palabra también lo dice. La palabra habla por allá en Apocalipsis de los Nicolaitas y lo relaciona con un hombre que se llamaba Nicolás en la escena de los Hechos de los Apóstoles. Un hombre que le sirvió a Dios, pero de pronto no les agradó algo de Dios porque había concupiscencia en su corazón y ya no le sirvió más a Dios, sino que creó su doctrina aparte de la doctrina del Señor y comenzó a llevar a la gente por otro lado. Amén. Entonces, dice aquí el apóstol, vuelvo y lo repito, uno de los testigos directos de los que andaba con el Señor Jesús, de los que se recostaba a su pecho. ¿Será que uno no puede confiar en un testigo directo? Cuando hay que comprobar un hecho, un accidente, algo así, ¿a quién llaman primero? A los testigos directos, oculares, ¿no? Ese era un hombre que daba testimonio y era uno de los que decía, bueno, me van a echar a la paila caliente, pero yo no puedo negar a mi Señor. No podemos confiar en un testimonio así. Yo no voy a morir por una mentira. El hombre dice, no podemos negar lo que hemos visto con nuestros ojos. Lo tocamos con nuestras manos, comimos con él. Hombre usado por Dios, el cual nos aconseja
pilas con las doctrinas. Pero hay un peligro, y el apóstol Pablo lo habla en las cartas. Van a haber tiempos de apostasía, van a venir tiempos donde la gente va a negar la fe y va a escuchar doctrinas de demonios. Aquí habla de doctrinas, ¿cierto? Muchas doctrinas. Bueno, resulta que en la conversación con estas personas, yo en mi corazón sentí orar por la señora. Yo sentí preguntarle, bueno, doña Lucía, ¿usted quiere que oremos por usted? Pero yo sentí que el Señor me dijo, quieto ahí. Y resulta que yo dije, bueno, pero sería chévere que uno orara por ella y ella recibiera al Señor Jesús y el Señor Jesús la sanara, ¿no? Esa es la fe que tenemos que predicar, ¿no? El Señor la puede sanar, el que hizo los cielos y la tierra la puede sanar, ¿no? Pero resulta que yo quedé ahí, yo sentí como el freno del Señor. Después seguimos hablando y yo le dije, ¿me va a una iglesia, cierto? Me dijo, sí, yo voy a una iglesia. Yo voy a los testigos de Jehová. ¿Y usted no cree que Dios la puede sanar? Me dijo, pues sí, pero no sé qué pasa. Porque la Biblia habla de que el Señor hacía milagros, sanidades, echaba fuera demonios. Sí, pero es que eso era para el tiempo de los apóstoles, eso ya no se ve. Yo ahora sí entiendo, Señor, ¿por qué no permite que uno ore por una persona esta, no? Y a veces el Señor lo manda a uno que ore todo el tiempo, ¿no? Pero uno se pone a orar por los enemigos de Dios. ¿Qué sentí yo en ese momento? Que el Señor decía, esa me desprecia, ¿cómo ora usted por esa? Y a uno le duele su corazón y está enfermita, pobrecita, pero un corazón duro que niega lo que Dios puede hacer por ella. Y detrás de eso comenzó como una meditadera. Bueno, predicamos a un Dios todopoderoso, a un Dios lleno de misericordia y de amor. Y digo que ese Dios no me puede sanar a mí. Algo está mal ahí, ¿cierto? Algo no funciona bien. Algo está mal. Entonces podemos ver todos esos errores en la doctrina, ¿no? La doctrina de los testigos de Jehová, la doctrina de los Jesús solo, la cantidad de cosas que hay. Entonces, en medio de esta conversación, el Señor que les digo que le gusta hablar de las cosas de Dios, que no se opone, sino que pregunta queriendo saber más, el hombre le decía, César, venga, porque ya como yo comencé a hablar de Dios, la señora comenzó a hacer charla con otra y ya me sacó de frente. Ya yo le hablaba y ella no me miraba, sino que miraba a la otra señora y conversaba con ella. Yo, claro, Señor, la gente te desprecia. Y viene como a la memoria lo que le decía Dios a Samuel, no despreciaron a usted, me están despreciando a mí. ¿Va a orar por ella? Yo, claro, Señor, ya entiendo. Así es. Entonces me preguntaba el hombre, César, ¿y por qué tantas doctrinas? Yo le decía, pues, hermano, la que la gente tiene en su corazón, eso aplica. Si la gente amara a Dios, pues se sometería a las cosas de Dios por más de que cueste. Yo le doy cuenta a ella, una mujer que ya está quedando así, necesita su sanidad, porque no le dice a Dios que la necesita, ¿cierto? Pero ¿a qué hora la va a sanar Dios si anda así y anda despreciando al Señor? El viernes escuchábamos un poquito del repaso de lo que estaba predicando, no, miento. Yo hoy estaba escuchando una predicación del pastor Antonio y hablaba sobre las enfermedades. Muchas eran provocadas por nuestras malas acciones, otras eran juicios de Dios, y otras eran castigos, y bueno, otras las traía el diablo, otras eran por accidentes. Y uno se da cuenta, pues una mujer que no ama a Dios, ¿debajo de cuál protección va a estar? Exactamente. Y esto viene de cuando uno no se somete a la doctrina del Señor. Amén. Vamos a verlo a través de la palabra. Cualquiera que se extravíe y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Amén. Mire que en esta doctrina por ejemplo, esta señora que estamos hablando, no tienen a Cristo. Y si no tienen a Cristo, ¿qué dice el Señor? Que tampoco tienen al Padre, ¿no? No tiene uno nada.
Sí, doctrina, dice el significado de doctrina, verdades y enseñanzas cristianas transmitidas de generación en generación, como la fe, da como un ejemplo de la fe. Dice que es una enseñanza y una instrucción. Y mire que casualmente viene como a la memoria lo que le decía Nicodemo al Señor Jesús. Bueno, sabemos que tú has venido como maestro. Y después el Señor le dice a los discípulos, ustedes me llaman a mí maestro y Señor, y están diciendo la verdad. El Señor vino como maestro. Amén. ¿Y qué va a uno ver un maestro que solo da órdenes y no hace lo que está enseñando, no? Por eso la palabra de Dios en el Evangelio habla muchas veces, en muchos lugares, y dice, y la gente miraba a Cristo y decían, la doctrina de este tiene autoridad, no es como los escribas. ¿Ustedes se acuerdan en qué consistía la doctrina de los escribas? La levadura de los escribas y de los fariseos. El Señor Jesús le decía a los apóstoles, cuídense de la levadura de los fariseos, porque ellos mandan a todo el mundo, pero no hacen. Atan cargas pesadas a los hombros de la gente, pero ni siquiera con un dedo la quieren tocar. Bueno, el Señor vino como maestro, pero tenía la autoridad porque Él vivió lo que estaba enseñando. Amén. Entonces, es un gran peso en el cual podemos creer en el Señor. Amén. Ahorita tenemos, esos temas del gobierno son aburridores tocarlos, de la política, pero recurrentemente se ven esas cosas, por ejemplo, como un gran ejemplo, de que la gente en campaña promete y dice y hace y vamos a hacer, y los pobres y los desamparados, y ahorita cuando están encima, ¿qué hacen? Fregar al pueblo, gasolina cara, impuestos caros, predial duplicado. Es una persona que no tiene autoridad ni moral, ni ejemplar, ni nada. Pero cuando vamos a la palabra del Señor, podemos ver a través de la palabra cómo el Señor ejercía su autoridad. Y eso me acuerdo de otra predicación del pastor Antonio que decía, el Señor es especialista en una cosa. Él llegaba a un sitio, hacía milagros, echaba fuera demonios, sanaba enfermos y llamaba la atención de la gente. Cuando usted tenía su atención puesta en él comenzaba a enseñar doctrina. Amén. Y eso lo hacían los apóstoles también. El apóstol Pablo, oraba y se sanaban los enfermos. Y enseguida comenzaba a enseñar doctrina, a enseñarle a la gente a vivir una vida agradable a Dios. Pero también decía el pastor, pero el Señor también es especialista en una cosa, en depurar su iglesia. Llamaba la atención con un milagro, enseñaba doctrina del Padre, la palabra del Padre la enseñaba, pero también lanzaba una palabra para ver quién se quedaba. Y a veces eran palabras ofensivas, ¿no? A veces eran palabras comprometedoras. ¿Qué hace una persona cuando se ve comprometida? Si es verdad, cada un paso adelante dice, sí, yo quiero, Señor. Pero como la mayoría de los seres humanos, decimos, uy, esto está muy berraco. No, yo voy hasta aquí nomás. A mí me gusta cantar en la iglesia, me gusta escuchar la palabra. Me gusta poner el radio donde predica tal siervo de Dios. Pero cuando viene la parte comprometedora, entonces muchos dicen, no, eso no es para mí. Además, yo no creo que Dios sea así y que quiera que yo sufra. Obvio que Dios no quiere que usted sufra, por eso está advirtiéndole antes para que usted no se vaya para el infierno. Amén. Por eso yo le dice, deje ese vicio, deje esa persona, deje esa cosa, deje ese estilo de vida, porque si no es así, usted se va a ir para el infierno. Eso lo hace Dios por amor, y uno diría, uy, no, pero es que Dios es muy cruel conmigo, Él sabe que a mí me fascina eso. El Señor es especialista en probar los corazones, ¿no? Dice la palabra que Dios es quien prueba la mente y el corazón para ver qué es lo que hay en el corazón de los hombres. Eso lo dice la palabra. Amén. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Esto lo podemos ver en Timoteo, ¿no?
¿Qué es la doctrina? Enseñanza. ¿Qué nos vino a enseñar el Señor Jesucristo? ¿Cómo agradar al Padre? Vino a enseñarnos la manera en cómo agradar al Padre y hallar salvación. Pues las palabras del Señor Jesús dice aquí que la palabra de Dios es inspirada por el Espíritu Santo. Amén. Amén. Por Dios. ¿Y para qué es útil? Dice aquí es útil para enseñar. ¿Qué quiere hacer Dios con cada uno de nosotros? Tomarnos como sus discípulos. ¿Qué aprendieron los apóstoles del Señor Jesús? Todo. ¿Qué enseñaban ellos? Todo lo concerniente a lo que el Señor Jesús les decía. Y mire que era su mandamiento, que si su merced va a Mateo 28, ¿cuál es uno de los últimos mandamientos del Señor Jesús? Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. Aquel que creyere y fue bautizado será salvo. Pero el Señor les dice también, enseñándoles a que guarden todas las cosas. ¿Qué cosas quería el Señor que guardaran todas las personas? Sus mandamientos, su doctrina. Amén. Esa es la misión de un hombre que se hace discípulo de Dios. Volvemos a lo mismo, yo cómo voy a enseñar algo que no sé. Si yo soy un discípulo del Señor, tengo que saber y vivir las cosas del Señor. Y el ejemplo claro está en la Biblia, ¿no? Cuando yo hago las cosas de Dios, las vivo y las enseño. Dice Pablo diciéndole al apóstol a Timoteo, si usted las cumple y las enseña, va a ser un hombre de Dios. También el Señor decía, si hay uno que quiebra un mandamiento y así enseña a la gente, ese va a ser muy pequeño en el reino de los cielos. Pero aquel que los guarda y los enseña será llamado grande en el reino de los cielos. Amén. Entonces, ¿de qué está hablando aquí el Señor? De guardar su doctrina, sus mandamientos. Hay una cosa que Dios promete y está en Isaías 29-24. Los invito a que lo busquemos. Vamos a leerlo desde el 23. Dice, porque verán a sus hijos obra de mis manos en medio de ellos, que santificarán mi nombre, que santificarán al Santo de Jacob, y temerán al Dios de Israel. Y los extraviados de espíritu aprenderán inteligencia, y los murmuradores aprenderán doctrina. El Señor hace la promesa de que nos iba a enseñar doctrina. Amén. Me preguntaba mi amigo, me decía, ¿por qué tantas doctrinas? ¿Por qué tantas religiones? ¿Por qué tanta cosa? ¿Por qué la gente se pega de doctrinas diferentes? Él me decía, por ejemplo, ella, me parece, si dice que es una mujer que va a la iglesia y busca a Dios, él mismo me decía a mí, ¿por qué debate? Y yo alcanzaba a percibir que el hombre tenía como algo de conocimiento de la palabra. Le digo, ¿usted alguna vez ha ido a una iglesia? Mire, sí, yo estuve como 1 año y medio en la iglesia carismática. Yo, súper bueno. Y yo le digo, dése cuenta de una cosa, hermano. La palabra que usted recibió allá todavía está en su corazón. Aunque usted no esté en una iglesia, Dios promete, y si usted lo busca, que Dios va a vivir en usted. Entonces el hombre decía, yo me di cuenta que lo que ella dice no aplica a la palabra de Dios. Yo mire como Dios es de bonito. Seguramente el hombre llevará, yo creo que más de 20 años apartado a una iglesia, pero la palabra de Dios todavía está ahí. Y yo me imagino que si ese hombre se presenta un testigo de Jehová, en su corazón hay algo que lo defiende de una cosa chueca, torcida, apartada de Dios. Por eso el apóstol nos recomienda estar leyendo continuamente la Biblia. Léala, ¿no la entiende? En algún momento el Señor la va a hacer entender. En algún momento el Señor va a decir, bueno, saque la espada. ¿Cuál espada? Todo lo que leyó. Pero no me acuerdo. Ay, sí, ya me acordé, Señor, que tu palabra dice
esto y esto y esto. No sé en dónde está ubicado, pero así dice. ¿No le pasó? Así es el Señor. Cuando usted dispone su corazón para buscar lo que es de Dios, el Señor va a hacer que eso comience a fluir y se queda como una muralla alrededor de usted, cuando hay un corazón dispuesto para Dios. Amén. Entonces dice el Señor que iba a enseñar doctrina. Muchas veces uno confunde, como decía el hombre, tantas doctrinas que hay, ¿por cuál me voy? Vaya la palabra de Dios, a ver qué le dice Dios en cuanto a una doctrina que expresa el Espíritu Santo, en cuanto a una doctrina que habla solamente de Jesús como el todo, y tantas sectas y cosas que se levantan. El apóstol Pedro dice, la palabra es como una antorcha que alumbra en lugares oscuros. Si va a venir alguno alrededor a usted y usted tiene palabra en su corazón y usted le obedece a Dios, ¿qué va a hacer? No, qué pena, pero la cosa no es así. Dios dice aquí y está escrito. ¿Cómo venció el Señor Jesucristo a Satanás? A través de la palabra, ¿no? Le metió sus 3 cachetadas y ya. Y a veces Dios como que le pone a uno el celo en su corazón, ¿no? La gente como se va ciega. Y esto es totalmente del Espíritu, ¿no? Cuando el apóstol Pablo estaba por allá en Atenas, creo que era, no me acuerdo, veía los ídolos, la idolatría. El hombre sintió celo en su corazón porque la gente se iba a adorar a una estatua. Y a uno le da dolor en su corazón cuando una mujer llevada de la enfermedad y todo, pone su fe en algo que no la ayuda, que no la salva, que no es eficaz, que no es lo correcto delante de Dios. Yo quiero que, no sé, como ejercicio, que es lo que nos conviene a nosotros, y como lo recomienda la Biblia, que abunde la palabra de, nosotros, de Dios en nosotros, usted vaya a su casa y lea de Mateo 5 al 7. Esto se lo escuché al pastor Antonio también. Dice, está el fundamento de la doctrina de Cristo. Si usted duda sobre cuál es la doctrina del Señor, vaya y léase Mateo del capítulo 5 al 7. Y dése cuenta en qué debe fundamentar su fe. Vamos a leer un versículo del capítulo 7. Mateo 7. Si usted se da cuenta y tiene una Biblia como la mía, va a poderse dar cuenta de que las palabras del Señor Jesús están resaltadas en letra roja. Amén. Y si usted se da cuenta, y yo quiero que usted lo mire desde como lo conciba desde esta posición. En algún momento me senté a leer esto y yo sentía al Señor aconsejándome a través de su palabra. Como si el Señor le estuviera diciendo a usted, mi hijo, le aconsejo que haga esto. Como cuando uno se sentaba a hablar con un abuelo y el abuelo comenzaba a darle consejos. El Señor, el sabio, la sabiduría de Dios, aconsejándole a través de la palabra a uno, ¿qué debe hacer? ¿Qué debe hacer? Cuando usted va a Deuteronomio 28, 26, 28, creo que es, el Señor dice, bueno, delante de ustedes hay 2 caminos. El camino de la vida y el camino de la muerte. Les aconsejo que escojan el de la vida. El Señor le impuso algo para que usted viniera acá. Usted lo hace por decisión propia, ¿cierto? Pero le estamos haciendo caso a ese consejo del Señor. Entonces, después de este gran discurso de la doctrina de Cristo, el Señor en Mateo 7:24 dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Cuando usted le hace caso a Dios, su vida va a estar firme, sean las circunstancias que sean. Amén. Pero cuando usted lee el resto, se va a dar cuenta que vienen las mismas pruebas para aquel que no le hizo caso a Dios. E incluso el Señor habla un poquito más duro porque dice que vinieron los vientos con ímpetu. Y yo sentía lo que decía lo que
Percibía el día que le estaba hablando a la señora. Uf, no me hizo caso, ¿por qué? Como un poquito más de disgusto de parte de Dios. Aquí dice que vinieron ríos, soplaron vientos y dieron contra aquella casa, ¿no? Y no cayó porque estaba fundada sobre la roca, sobre la doctrina del Señor, lo que el Señor nos enseñó. Dice, pero cualquiera que no me oye estas palabras, y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia, y vinieron ríos y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. ¿Qué está diciendo el Señor? Esta es mi doctrina, este es mi consejo, esta es mi enseñanza. En muchas otras partes del Señor dice, guarden mis mandamientos. En muchas otras partes de la Biblia el Señor dice que los mandamientos de Él son vida. Amén. Si usted aprecia las cosas de Dios, va a ser como el que se acerca a la luz. Pero si usted no aprecia las cosas de Dios, si usted no recibe la doctrina del Señor, puede estar en peligro de caer en cualquier otra doctrina que le complazca su corazón. Amén. Eso lo dice el apóstol Pablo más adelante, ¿no? Que la gente ya no va a querer escuchar la verdad, va a decir, uy, no, qué pereza ese cristiano que a toda anda hablando de Dios. Usted para todos con Dios y con Dios y con Dios. Que va, la vida hay que disfrutarla, dicen muchos, ¿no? La vida es una sola, hay que disfrutarla. Ya no van a querer escuchar la doctrina de Dios, la enseñanza de Dios. Dice, sino que se van a acumular maestros conforme a sus concupiscencias y harán perder a muchos. ¿Qué es lo que nos separa de Dios a nosotros? Lo que hay por allá dentro del corazón. Tantas cosas que pueden definir los gustos de una persona, ¿no? Las inclinaciones, mi satisfacción es, no sé, comer helado después de las 12 de la noche. Puede que usted sea un glotón. O muchas otras cosas que lo separan a uno de lo justo, de lo correcto, amén, de lo que Dios estableció. Dice la Biblia que van a haber montones y montones de predicadores que predican lo que tienen en el corazón. Y si Cristo no está ahí, ¿qué van a predicar? No tenemos iglesias que están minadas de gente buscando dinero. La profecía, minadas, hay muchísima gente con profecía, con ahorita lo último que salió del Vaticano es que el Papa quiere bautizar personas que son de cualquier cantidad de géneros diferentes, ¿no? Los quiere bautizar e incluirlos a la familia de los católicos. Pero bueno, realmente lo que decía el pastor el viernes, un hombre que va todo en contra de las cosas de Dios. No dice la palabra que ni los hechiceros, ni los fornicarios, ni los que se echan con varones no van a heredar el reino de Dios, no van a entrar al reino de Dios. Efectivamente, este hombre sale y dice, los vamos a bautizar, que vengan y entren a la familia. Pues si usted tiene la doctrina de Cristo en su corazón, va a identificar que ese hombre está diciendo mentiras. Directo, de frente. Y la gente se va a ver, ay no, pero es que él es buena gente. Él es la autoridad de Dios sobre la tierra. Si usted tiene doctrina de Dios, se da cuenta que ni 5 se acerca el hombre a lo que Dios quiere. No se parece ni un poquito a lo que Dios quiere. Amén. Entonces dice aquí que después de toda esa enseñanza que el Señor da, de todos esos consejos, dice que los hace, va a ser como el que edifica su casa sobre la roca. No se va a caer, así vengan problemas y dificultades. Ahora mirando un poco la vida de los apóstoles, ¿cuántos creen que los apóstoles tuvieron vidas difíciles? ¿Qué dijo el apóstol Pablo? Me ha pasado de todo a mí. Ya la vez pasada estábamos viendo una película de Shrek y Shrek necesitaba que el burro llorara, ¿no? Entonces le dice, burro, dime algo que te haga sentir triste, que te haga llorar. Y comenzó el burro, no, pues me ha pasado de todo. El apóstol Pablo decía, naufragios, azotes, prisiones, cadenas. ¿Y qué hace un hombre de Dios? Ve eso con gozo porque lo está haciendo por Dios. Pero no solamente lo ve con gozo, sino que prevalece en la fe. Amén. El apóstol Pablo decía, yo sé a quién he creído. Yo sé a quién estoy sirviendo. Pero cuando se nos olvida la enseñanza de Dios, comenzamos a hacer lo que nos conviene. En momentos de presión, ¿no? La presión social,
la presión económica, la presión de los hijos. Pero un verdadero hombre de Dios dice, uy, no, qué pena, hermano, usted, mi hijo, tiene que hacer lo que yo le estoy enseñando. ¿Qué mal ejemplo le he dado yo? Lo que Dios dice, se tiene que hacer. Porque es que estamos rodeados de peligros. En las mismas iglesias se ve gente que no quiere hacer la voluntad de Dios y comienza a dar consejos de su corazón y no del corazón de Dios. ¿De dónde cree que ya nacieron los nicolaitas? De la misma iglesia, del hombre que diácono que supuestamente le servía a Dios. Nosotros tenemos que revisar cuáles son las acciones de nuestro corazón, si van de acuerdo a la voluntad de Dios o no. Mañana estaba leyendo el pasaje donde el Señor le enseñaba bueno, vinieron unos fariseos ahí, unos saduceos, comenzaron a preguntarle al Señor, ¿estos por qué no se lavan las manos? Y el Señor les decía, no todo lo que entra en la boca contamina al hombre, sino lo que sale de su corazón. Entonces, lo que usted deja salir de su corazón va de acuerdo a la voluntad de Dios. Su corazón está siendo cambiado por la doctrina de Dios. Es lo que tenemos que revisar continuamente. ¿Amén? En otro estudio sobre la palabra doctrina, hablaba de la defensa de la fe, basado en la escritura, basado en la palabra de Dios. ¿Amén? ¿Usted defendió su fe esta mañana? ¿Sí le salió un versículo de su corazón? Es el hombre que dijo, oh, qué bien, esta debe ser de Dios. ¿Qué hay en su corazón? La defensa del Evangelio con la doctrina. No es que uno se va a agarrar a golpes con los testigos de Jehová porque ellos no creen en el Espíritu Santo, ni en el infierno, ni en la resurrección. No es a golpes. ¿Qué dice el Señor? No es con espada ni con ejército, sino con mi Santo Espíritu. Amén. Amén. Bueno, dice aquí, los hombres con diversas doctrinas suelen guiar a sus estudios o discursos siempre a su manera, yéndose a los extremos. Ahora quiero que miremos Mateo 22, 29. Una vez se confunde y suele pensar que todo ese cuento de las doctrinas es nuevo, ¿no? Pero resulta que no es nuevo, ¿no? Toda corriente filosófica que no se ajuste a la palabra de Dios viene siendo una secta, una doctrina, no tiene nada que ver con Dios. Y aquí podemos ver en Mateo 22, 29 que en el tiempo del Señor Jesucristo había varias, ¿no? Dice aquí, vamos a leerlo desde el 23. Aquel día vinieron a él los saduceos que dicen que no hay resurrección y le preguntaron, diciendo, Maestro, Moisés dijo, si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Hubo pues entre nosotros 7 hermanos, el primero se casó y murió, y no teniendo descendencia dejó a su mujer a su hermano. De la misma manera también el segundo y el tercero hasta el séptimo. Después de todo murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer, ya que todos la tuvieron? Hombres que no creían en la resurrección, pero le montaron un caso al Señor ahí. Hablaban de lo que no creía, ¿no? Entonces respondiendo Jesús dijo, erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Quiero que meditemos un momentico sobre ese versículo, ¿no? El Señor Jesús les dijo, ustedes están en un error porque no conocen la Escritura y mucho menos el poder de Dios. Y esto me hace a mí meditar sobre lo que dice la palabra cuando dice que el Evangelio no solamente consiste en palabras, sino en poder del Espíritu Santo. Amén. Entonces, cuando miramos el Evangelio a un marco más general, nos damos cuenta de lo que estamos hablando ahorita. ¿Cuál era la forma de predicar del Señor? Milagro, una enseñanza para que la gente se convierta. Palabra acompañada de poder, amén. Y aquí el Señor les dice, ustedes erran ignorando las Escrituras y el poder de Dios. ¿Cuántas sectas podemos ver nosotros que se van solamente por la Escritura
Otras eligen o prefieren vivir solamente por el poder, ¿no? Cuando el Señor Jesús estaba andando en la tierra, vinieron a él hombres que querían conocer el poder del Señor Jesús. Los judíos buscaban poder, dice la palabra, pero los griegos buscaban sabiduría, ¿no? ¿En qué consiste la sabiduría que buscaban los griegos? En filosofías. Y este man es una persona inteligente, es sabio, da buenos consejos. No importa dónde venga el consejo, pero tiene proverbios, tiene cantidad de cosas en la cabeza, ¿no? Y como decía aquel día el pastor, bueno, el ser humano tiende a irse a los extremos. El Señor Jesús está en la mitad de todo. Tiene sabiduría y tiene poder. Amén. El apóstol Pablo decía, pero Cristo, sabiduría de Dios y poder de Dios. Amén. Entonces, las sectas suelen irse por la parte doctrinal sin tomar el Espíritu Santo. O lo mismo le pasa a los contrarios, quieren poder, pero no quieren doctrina. El Señor Jesús le dice aquí a estos, ustedes no saben nada, no conocen la Escritura, ni tampoco saben del poder de Dios. Amén. Entonces la doctrina del Señor iba acompañada de milagros. Y eso me recuerda a la mujer, bueno, yo no sé qué predican exactamente los testigos de Jehová, pero es notorio que no se sujetan a la doctrina del Señor, no se sujetan a lo que está escrito. Más adelante el apóstol Pablo dice, aquel que no se sujeta a la sana doctrina del Señor, tiene nada que ver con el Señor. Amén. Eso podemos ver de las diferentes sectas. No se someten a la palabra de Dios. Y si no se somete a la palabra, pues ¿a qué horas va a tener al Espíritu Santo, ¿no? Dice aquí, Juan 14, 26. Dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. ¿Qué viene a recordar el Espíritu Santo a su vida? ¿Cómo le habla el Espíritu Santo a usted? ¿Sobre qué le habla? ¿Sobre fútbol? ¿Sobre moda? ¿Sobre las últimas zapatillas que salieron? ¿Sobre la última camioneta? ¿De qué le habla el Espíritu Santo a uno? Recuerda la palabra. Mío, usted en esta situación debería hacer lo que dice el Señor allá en Juan X o Y versículo. Mi hijo, está en peligro, está en enfermedad. Llame a los pastores para que oren por usted. Mi hijo, ¿tiene necesidad de alguna cosa? Dice la palabra que sean conocidas todas nuestras peticiones, con ruegos, con súplicas y con acciones de gracias. La palabra dice por allá que el Señor sabe de qué cosas tenemos necesidades antes de que le pidan. Eso hace el Espíritu, ¿no? Recordarle la doctrina del Señor. Eso hace el Espíritu Santo, ¿amén? No puede ir separado. ¿Cómo le puede hablar a Dios a uno? Me hace acordar lo que decía el pastor. Usted está esperando que Dios levante el techo de su casa y le diga con una voz tronante, ¡párese a trabajar! Eso es lógico, ¿sí o no? El Espíritu Santo viene a recordar las palabras del Señor, dice acá. Decían un meme por ahí en el Facebook, traigo una palabra profética de parte de Dios para ti, para que la pobreza se vaya. Y al que le están hablando dice, sí, ¿cuál es? Levántese a trabajar. Pues eso es lógico, hermano, ¿sí o no? Pero cuando Dios le quiere hablar algo a usted, pues, o sea, es recordarle la palabra de Dios. Me decía esta mujer, es el poder del Espíritu Santo, y esas cosas fueron para el tiempo de los apóstoles. Y comienza el Espíritu Santo a hablarle a uno. Bueno, y entonces cuando el Señor dijo que cosas mayores haremos nosotros en su nombre, que estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, y una cantidad de versículos que comienza a traer el Espíritu Santo. Usted está en un error, no va a chicanear aquí que yo estoy en lo cierto, es la palabra de Dios, es lo que Él está diciendo, es la doctrina de Dios. ¿Qué decía el Señor Jesucristo? Yo no vengo a hacer lo que yo quiera, yo vengo a hacer lo que el Señor quiere. Amén. No vengo a hacer mi voluntad, sino la voluntad del Padre que me envió. Eso marca la diferencia entre un hombre de Dios
Y una persona que está equivocada, que es el Espíritu Santo ahí hablándole a uno, recordando las palabras de Jesús. Hablamos de la autoridad, ¿no? El Señor enseñaba como quien tiene autoridad. Y obviamente eso nos falta mucho, ¿no? A veces uno se pone a hablar de la palabra de Dios, pero comienza uno a mirarse. El Espíritu le dice a uno, lo que usted está hablando es verdad, pero usted lo está viviendo. Usted está viviendo lo que está enseñando. La palabra de Dios dice, bueno, en aquel día muchos dirán, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios y sanamos enfermos. Y el Señor dice, no los conozco. Tenaz, ¿no? Otra cosa que pasa en las sectas que no se someten a la doctrina del Señor es que cambian los mandamientos de Dios, ¿no? Una de las cosas que hablábamos de esta secta, de este tipo de religión, es que muchos tienen tanto dinero que tienen sus propias editoriales. Y los estudiosos han descubierto que mucha gente saca partes de la Biblia, ¿no? Palabras claves de la Biblia, las sacan para ellos imprimir sus libros y sus cosas. Eso es lo que enseña la palabra, ¿no? Dice Mateo 16, versículo 12. Dice acá el Señor Jesucristo. Entonces, no, perdón, me confundí de cita. Bueno, está hablando de cuando el Señor Jesús les decía, cuando estos hombres le decían al Señor que los discípulos comían con las manos sucias, el Señor les decía, ustedes vienen aquí a enseñar mandamientos de hombres, pero el mandamiento de Dios no lo cumplen. Cambian los mandamientos de Dios por doctrinas y costumbres humanas. Amén. Eso es otra forma de identificar, bueno, ustedes están viendo lo que Dios dice o no. Otra forma de que ustedes se guarden de una doctrina es eso. Se pone como moda, ay, bueno, hagamos esto por costumbre, vayamos a Tierra Santa o todo lo que dictan los hombres. Una cosa que marca mucho al ser humano es amar los objetos, ¿no? Y eso lo marcó mucho la religiosidad que había en Jerusalén. El gran templo, cuando los discípulos salían y decían, Señor, uy, ¿viste este edificio? Señor, ahí estaba lo que estaba, en ese edificio va a quedar desbaratado. En los objetos, en el efod, en la menora, todos esos objetos. Ellos adoraban el templo ya sin arca, ya sin la presencia de Dios. Y muchas veces nos pasa eso a nosotros, nos fijamos en lo secular, ¿no? Y no decía el pastor, no en lo medular, no en lo importante, que es vivir la palabra de Dios, guardar sus mandamientos. O el altar que santifica la ofrenda. Sí, así es. Entonces podemos analizar a través de la palabra cuál es la doctrina que enseña el Señor. Es que si usted se toma su tiempo y comienza a leer las cartas del apóstol Pablo, comienza a darse cuenta lo que el hombre aconseja. El apóstol Pablo dice, sean imitadores de mí como yo lo soy del Señor Jesucristo. Eso es vivir la doctrina, ¿no? El hombre imitó a Dios, los apóstoles imitaron a Dios, pues son dignos. El apóstol Pablo dice, miren en las congregaciones a los pastores, que hagan lo que Dios dice, imítelos a ellos. Amén. Pero cuando si hay un pastor ya metiéndole moda al asunto, vistiéndose extraño, no sé, introduciéndole cosas de corazón del hombre a sus predicaciones, dése cuenta que está siendo adulterada la doctrina del Señor. Amén. Quiero que busquemos Efesios 4. Vamos a leer desde el versículo 1, voy a leer yo rápidamente. Dice, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor,
solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Póngale cuidado a este versículo. Dice aquí que guardar la unidad del Espíritu con E mayúscula. Aquí está hablando el apóstol Pablo del Espíritu Santo, ¿cierto? Un cuerpo y un espíritu, otra vez nombra al Espíritu Santo, como fuisteis llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre, está hablando aquí del Padre, Espíritu Santo del Padre, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros nos va a dar la gracia conforme a la medida del don de Cristo. ¿A quién nombra aquí el apóstol Pablo? Está nombrando la Trinidad. Amén. Aquí está descartando, bueno, muchas sectas dicen que Jesús es uno solo, ¿no? El Padre, el Espíritu y Jesucristo son una sola persona. Aquí el apóstol Pablo está hablando de 3 personas. Y el Señor da evidencia de esto más adelante en el Apocalipsis y en muchas otras partes, ¿no? Que son 3 los que dan testimonio en el cielo. Son el Padre, el Hijo y el Espíritu. Amén. Otra cosa que descarta las falsas doctrinas. Dice aquí, sabiendo que, vamos a seguir en el 8, por lo cual dice, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres, y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también descendió primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Eso es muy importante, y ahí él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Esto lo da el Señor Jesucristo, ¿no? Estos ministerios. Dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Cuál es la función de todos estos profetas? Trabajar para que la gente sea edificada en Dios. El verdadero... la verdadera ocupación, la verdadera preocupación de un hombre que recibe un llamado de Dios es edificar a la gente, a la iglesia, para que vivan para Dios, ¿no? Dice, la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Aquí el apóstol también habla de la unidad, ¿no? Todo aquel que está buscando a Dios tiene que unirse. Más atrás habla de una solamente y un solo cuerpo, ¿no? El apóstol Pablo dice que no haya divisiones entre ustedes, hablando de la iglesia de Corinto, creo que es. Dice, porque unos dicen una cosa y otros otra. Que yo soy de Pablo, que yo soy de Apolos. No, tienen que tener un mismo pensamiento. Y cuando se habla de las religiones, hay una cantidad de sectas, eso parece como los partidos políticos que hay en Colombia, ¿no? Cada uno tendiendo por su bienestar, por lo que a mí me parece que está bien. Cuando Dios estableció que la verdad es una sola. Y los que se unen a la verdad tienen que andar en unidad. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Qué tiene que hacer una iglesia? Parecerse a Cristo, ¿no? Uno tiene que, suena como raro, pero estar comparando sus acciones con lo que le gusta al Señor. ¿Qué es lo que le gusta al Señor? ¿Qué fue lo que dijo el Padre desde los cielos? Ese es mi Hijo amado. Él se me gusta, en Él me complazco. Y si usted quiere agradarle a Dios, pues tiene que buscar parecerse al Señor. Amén. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Aquí lo advierte el apóstol, ¿no? ¿Cuál es la manera de no ser llevados por cualquier viento de doctrina? Acordándonos que la palabra del Señor dice, el apóstol Pablo, que van a ver, el Señor Jesús también decía, se van a levantar falsos profetas y falsos cristos y van a hacer señales para tratar de engañar aún a los escogidos. Usted no ha puesto a pensar, y que venga un tipo de esos a hacer llover el fuego del cielo, a levantar muertos. Bueno, eso lo puede hacer el Señor solamente. A sanar enfermos. ¿Qué tal si a la señora? Ay, es que, bueno, lo que suele suceder, ¿no? Ahí apareció una sombra en el guardaescobas, como con la forma de la Virgen, y yo le pedí que me sanara, y me sanó. Eso puede pasar. ¿Cuánta gente se va a dar por allá atrás de San Gregorio y de una cantidad de cosas que Dios no aprueba? Y esas entidades espirituales tienen potestad de sanar a la gente, de darle plata. Entonces, póngase a pensar, ¿cómo me voy a guardar yo de que yo no caiga en eso? O alguno de mis hijos, o alguno de mis familiares.
que andar en la doctrina del Señor, perseverar en su doctrina. ¿Qué le va a hacer a usted, a su hijo, a su hija cuando quiera hacer otras cosas? No, hermano, usted tiene que estar aquí en la iglesia. ¿Cómo se va a ver una rumba, un cumpleaños de una quinceañera? ¿Qué se van a ir allá? Seguro le van a decir, venga y oramos un rato. Totalmente le van a decir, este parece el bobo, venga y toma aquí con nosotros. Se volvió aburridor ahora. Se va a llevar la plata para ver, todas esas cosas van a decirle. Pero si usted prefiere a Dios, en Dios va a haber bendición y se va a sostener usted en la verdad. ¿Qué dice el Señor? Ojo, porque se van a levantar estos y van a hacer cosas impresionantes. Pero yo ya se los dije antes. ¿A dónde le habló el Señor antes de lo que iba a pasar? ¿Su palabra? ¿O no lo está hablando el Señor? Si usted tiene la doctrina del Señor en su corazón, dice la palabra que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Si usted se levanta a oscuras, se va a pegar en el dedo chiquito con la cama. Pero si usted prende la luz, se va a dar cuenta por dónde va a caminar. Amén. Así se levante dormido. ¿Ves que está hablando el Señor? Que estemos pendientes de lo que estamos consumiendo. Si usted se come algo dañado, le va a hacer daño. Y un consejo que ha dado el pastor Antonio la vez pasada es: no escucha a tanta gente, no escuche tantas predicaciones. Usted se pone a escuchar al uno y al otro y va a haber confusión. Que usted sí va a mi amado Jesús, pero escucha a araña y a una cantidad de gente. Yo no estoy diciendo nada contra ellos. Un consejo que está dando Dios a través de cierre: no escucha a tanta gente. No escuche tantas voces que le van a traer confusión. Y ahí es donde hay muchas palabras, hay engaño. Fíjese en la palabra de Dios, compruébela. No puede usted coger una Biblia y decir, uy, lo que ese hombre está predicando es verdad. O cuando usted tiene la palabra en su corazón y dice, no, estás embarrando. Se habla tanto contra los malos pastores, contra los malos siervos. Se habla tan mal de la iglesia cristiana. Y gente que no tiene argumentos para hablar, pero habla mal. ¿Cuál es la misión de uno como creyente? Uy, no, pero venga, ¿por qué habla esas cosas? El Señor dice esto y esto y esto y esto. ¿Qué va a salir de usted? Lo que usted ha aprendido del Señor. ¿No dice la Biblia que estamos puestos para la defensa del Evangelio? Eso lo dice el apóstol Pablo. Estamos puestos para la defensa del Evangelio. Y no es que vaya a sacar usted el bate del carro y coja a la otra persona a bate, no. La palabra de Dios dice esto. Amén. Por eso es importante que usted persevere en la lectura de la palabra y en tener comunión con el Espíritu Santo. Porque yo lo voy a guardar a usted de todo engaño. Dice aquí Timoteo, 1 Timoteo 6, del 1 al 3, y ya vamos a acabar. Del 1 al 3, 1 Timoteo capítulo 6, versículo 1 al 3, dice: todos los que están bajo el yugo de esclavitud, vamos a leer el 3, dice: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe, y debida acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Esto produce los hombres que no se someten y no reciben la sana doctrina. Amén. Cuando usted no se somete, dice aquí: si alguno enseña otra cosa o se conforma o no se conforme a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Cuando la palabra del Señor Jesucristo no haya cabida en nuestro corazón, comienzan a brotar estas cosas, ¿no? Mire que esto me hace acordar de una película que vimos sobre la vida de Elvis Presley, ¿no?
Yo no sé cuánto han escuchado ustedes sobre la vida de él. Se decía que él era un cantante de una iglesia y que el hombre quería introducir un nuevo género musical, bueno, a rasgos grandes, ¿no? No sé si todo exactamente como lo digo yo está al pie de la letra. Pero como la iglesia era conservadora y no quería dejar de introducir cosas nuevas a la iglesia, música nueva, el hombre decidió pues abandonar los caminos de Dios y comenzó a tocar música para el mundo, dice esa historia, ¿no? Y ahí fue cuando nació como el rock and roll, ¿no? Decían que Elvis Presley era el rey del rock and roll, y de ahí se desprendió una cantidad de géneros musicales. Pero viendo la película, ya más allá, no sé si todo sea verdad o no, el hombre entró en un momento de frustración y la esposa le decía, bueno, pero vuelve al comienzo donde comenzaste. ¿Qué te hace libre? ¿Qué te hace feliz? Y el hombre decía, una sola cosa me hace feliz: cantarle a Dios. Eso era lo que él tenía que hacer, vivir para cantarle a Dios. Como no se conformó a lo que estaba establecido en ese momento, su vida tomó otro rumbo. Su vida entró en un caos de drogas, de mujeres, de vivir una vida vana. Y yo le digo, no hay nada más triste como es el Señor, ser el rey del mundo, conquistar todo el mundo, y el alma de uno perderse. Y no se habla solamente de que se pierda, uno imagina que lo más triste es perder, bueno, se murió y se va a pasar por el infierno. Imagínese usted una vida llena de lujos, privilegios, dinero, todo aquí en la tierra, y tener una vida miserable. Saber que lo que usted está haciendo no le produce alegría, de que lo que usted está haciendo va en contra de el dueño del universo, el dueño de su alma. Es como cuando usted coge, ¿qué le puedo decir yo para que me entienda? Un ejemplo claro. Es como cuando usted coge el jabón de lavarse el cuerpo y lava la loza. Vaya y tómese un tinto en un jabón lavado con un jabón de baño, a ver a qué le vas a ver. No está haciendo lo correcto, ¿no? No está haciendo lo lógico. Y más bien de lo que está saliendo de usted es algo destructivo. No está viviendo para lo que Dios lo trajo a usted a este mundo. Cuando usted no se somete a las buenas palabras. Y aparte de eso, estos hombres que tienen doctrinas erradas están haciendo llevar a muchas almas al error. Peor aún, ¿no? Bueno, si se pierde una persona sola, piérdase, pero conducir a millares de almas al error. Lo que hizo Jeroboam. ¿Cuántos han leído la historia de Jeroboam? El hombre al principio sí, muy mansito y todo. Pero ya cuando tomó el reino dijo, no, esta gente se va a ir a adorar a Jerusalén y se va a quedar allá y van a ayudar a los de Judá. Va a hacerle 2 becerros bien bacanos aquí para que la gente no se vaya y los adoren. Y eso fue algo gravísimo delante de Dios. Tanto que el Señor lo repite tantas veces porque fue algo muy grave. La gente cayó en idolatría. Desde todo el país. Exactamente. No fue unas 2, 3 personas ni 2 familias. Fue a todo un país. De eso predicó la vez pasada también el pastor Antonio, ¿no? Cuando usted no se somete a las sanas palabras de Cristo, dice aquí que está envanecido. Ya me perdí el versículo en el 6, dice: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y de contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas. Cuando usted habla con una persona que no va de acuerdo a las palabras de Dios, hay contienda, no hay envidia. Eso brota del corazón. El corazón no está sometido a Dios, es una fuente de maldad. ¿Qué dice la palabra, por ejemplo, en cuanto a la lengua? Cosa peligrosa, pero si usted tiene la doctrina de Cristo, puede ser el salvavidas de una persona, de un alma que esté en peligro, de un alma que esté triste, de un alma que esté enferma, cuando usted está viviendo las cosas de Dios. Amén. Aquí hay otros muchos versículos, pero vamos a dejar hasta acá. De esos versículos de los que quedamos pendientes, la Biblia habla de doctrinas falsas. La Biblia habla de falsos pastores, habla de falsos maestros,
habla de falsos profetas. Amén. Y la Biblia da una cantidad de ejemplos de hombres que no se sometieron a lo que Dios les dijo, de profetas que profetizaban de su corazón, de pastores que se apacentaban a sí mismos. Y uno dice, no, eso fue para allá en la antigüedad porque el profeta Jeremías predicaba y hablaba sobre ellos. No, se vive actualmente, ¿no? Pastores que viven de la gente, profetas que profetizan prosperidad a todo el mundo. Y se está fornicando, pero Dios te va a dar lo mejor a ti. Es un profeta, denunciar el pecado y decirle arrepiéntase, porque si no Dios lo va a destruir. Pero si usted se arrepiente, Dios lo va a bendecir. Ese es un verdadero profeta de Dios, ¿no? Y uno ve iglesias, las iglesias solo de los homosexuales, las iglesias que se casan del mismo sexo. Uno ve iglesias que son iglesias de personas que son, si me da la palabra, los que no creen en Dios, los ateos, iglesias de ateos. Y se ven muchas cosas, porque el corazón no se somete a lo que Dios dice. Amén. Esta es la palabra que Dios traía. Y yo pensaba, ¿por qué Dios habla tanto de estas cosas? Y es algo natural de Dios que quiere cuidar nuestro corazón. Amén. Que quiere cuidar nuestra vida espiritual. Y el apóstol Pablo dice que vienen tiempos peligrosos, que nosotros debemos ocupar bien nuestro tiempo, revivir bien nuestro tiempo porque los tiempos son malos. ¿De qué habla una persona que no tiene a Dios en su corazón? De cualquier otra cosa que no acerca a usted a Dios. Amén. Pero Dios nos dice a nosotros, fijen, dice el Señor, fundamenten su corazón y su vida en la doctrina, en la palabra, en la roca firme. Amén. Yo los invito a que sus casas lean Mateo del capítulo 5 al capítulo 7 y que lo miren desde esa perspectiva. El Señor me está aconsejando esto a mí. El Señor habla de todo, ¿no? Si usted la rompe, no robe más, trabaje con sus manos. Toda la Biblia habla de la conducta que usted debe tener delante de Dios. Amén. Si su conducta va en contra de las cosas de Dios, pídale a Dios que le cambie el corazón. Porque no podemos negar tampoco que la naturaleza de nosotros es una naturaleza rebelde. El apóstol Pablo dice que la carne no puede hacer la voluntad de Dios y tampoco quiere. No le deja a su carne decidir sobre si hago la voluntad de Dios o no. No deje que su carne decida. Más bien métase a la presencia de Dios, doblegue su alma delante de Dios y pídale a Dios que le dé dominio propio, que le dé poder para vivir todo lo que Dios habla aquí en su palabra. Amén. Vamos a ponernos de pie. Hay una cosa que Dios nos manda, ¿no? Y de hecho es el ministerio. La palabra de Dios dice que Dios nos ha dado a nosotros el ministerio de la reconciliación. ¿Qué es el ministerio de la reconciliación? Que usted vaya y le predique al Señor, que se arrepienta y que haga las paces con el Señor, porque dio su vida por usted. Yo me puedo pensar en esto, y hay mucha gente que no predica la palabra. Había un hombre que decía que había mucho cristiano encubierto, ¿no? No se muestra lo que no es porque le da pena o porque no le conviene. Y yo meditaba en esto, ¿por qué uno no lo hace? ¿Le da temor de la gente? ¿O más bien es porque uno no lo está viviendo? ¿O más bien porque mi vida no está fundamentada en lo que Dios me aconseja que haga? Muchas veces pasa eso, ¿no? Y le suele suceder al hombre principiante, al hombre que está entrando como a los principios del Evangelio, que está creyéndole a Dios. Yo duré muchos años que iba a una iglesia y fumaba, no lo podía dejar, y era una lucha terrible. Y delante de ellos no fumaban, pero cuando estaba solo sí lo hacían. Y comenzó a sentirse como que le está faltando a la gente. No le está faltando es a Dios. Cuando Dios le dice a uno, predique la palabra, y uno dice, pero es que, tal vez no está teniendo una firmeza en su corazón, no la está creyendo.
o no la está viviendo. Porque cuando usted la vive, cuando usted sabe que Dios lo ha sanado, cuando usted sabe que Dios lo ha bendecido, cuando usted sabe que Dios lo ha perdonado, comienza usted a entender cuando el apóstol dice, no podemos dejar de hablar lo que hemos visto. Si Dios lo sana a usted de un cáncer, ¿qué le va a decir usted a una persona que tiene cáncer? Muérase porque no hay remedio para usted. Pues usted, el Señor me sanó, también lo puede sanar a usted. Amén. El Señor me ha perdonado a mí una cantidad de errores, lo puede perdonar a usted porque Dios es así de bueno. Amén. Amén. Entonces, cuando yo estoy con mi corazón lleno de las palabras de Dios, ¿qué hace el corazón de uno? La Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Amén. Si usted tiene doctrina en su corazón, si usted se ha ocupado en leer la palabra de Dios y creerla, va a haber un momento preciso donde Dios va a decir, hable, hable. ¿Qué le dijo Dios a Jonás? Vaya y predíquele a esa gente. Predíqueles y se convirtieron. Amén. ¿Qué habló Jonás? Lo que Dios le dijo que hablara, doctrina de Dios. ¿Qué habló el Señor Jesucristo? Dijo, mi doctrina no es mía, mi doctrina es la del Padre que me envió. Y si alguno quiere venir a Dios, se dará cuenta de lo que yo estoy hablando, que es verdad. Eso es lo que dice la palabra. Amén. Vamos a orar. Yo quiero que usted cierre sus ojos y le pida al Señor que lo afirme en su palabra. Amén. Que el Espíritu Santo haga vivir en usted todas esas palabras. Pero eso requiere un compromiso, que usted se siente a leer la Biblia, a pasar tiempo con el Señor, a pasar tiempo con el Espíritu Santo. ¿Qué lo va a guardar a usted del engaño? La verdad. Amén. Son como dos cosas que están luchando. Usted en su corazón sabe que muchas de las cosas que hacen no están bien, porque la verdad de Dios está hablándole ahí. Bueno, amado Señor, bendito Señor, te damos gracias por este día, Señor. Muchos diríamos que, Señor amado, en un domingo hay muchas cosas que hacer, pero una de las cosas que debe primar en nuestro corazón es que es un día muy importante porque venimos a buscar tu rostro, Señor, a buscar tu presencia, Señor, a cantarte. Y no solamente cada uno de nosotros, sino en unidad, Señor amado, en unidad porque tu palabra dice que cuando estamos todos unánimes juntos, Señor, tú estás ahí, hay bendición y vida eterna, Señor, es lo que queremos, Señor, es lo que necesitamos, tu bendición, Señor, y tu vida eterna y lo que tú tienes para nosotros, Señor, que llegue, Señor amado, tu palabra dice que las bendiciones nos alcanzarán, Señor amado. Hoy venimos, Señor amado, a agradecerte, Señor amado, y a pedirte, Dios, que tú afirmes nuestras vidas en tu doctrina, Señor amado, que nosotros, Señor amado, podamos ser llenos de esa doctrina tuya, Señor. Nuestras fuerzas, nuestra inteligencia, nuestra confianza sea fundamentada en tus palabras, Señor amado, en tus consejos, Señor amado, en tus mandamientos, Rey. Tu palabra dice que el que guarda todas estas cosas, tú lo comparas como un hombre prudente, Señor amado, inteligente, un hombre sabio, Señor amado, un hombre obediente, Señor amado, que pone su vida en tus manos, Señor Jesús. Y cuando vemos, Señor amado, el resultado de lo que tú hiciste, Señor amado, vemos la resurrección tuya, Señor. Vemos una puerta abierta, Señor, que nos hace llegar al Padre, que nos conduce a la vida eterna, Señor amado. Hoy te pedimos, Señor, aviva la palabra que has dado, Señor amado, en cada uno de nosotros. Por años, Señor amado, hemos recibido tu palabra, hemos recibido ministraciones, Señor. Amén. Por años, Señor amado, tú nos has dado de tu grosura, Señor amado, de tu palabra, de tu consejo. Por años has puesto siervos tuyos a orar, Señor amado, a interceder, a ir hasta nuestras casas, Señor amado, a bendecir nuestras casas, Señor. Hombres llenos de tu evangelio, de tu palabra pura, Señor, de la leche no adulterada, por años los has hecho, Señor amado. Hoy te pedimos, Señor, aviva toda esa palabra, Señor, que de hoy en adelante las decisiones que tomemos sean fundamentadas en tu doctrina, Señor amado. Que tu doctrina nos guarde de todo engaño, Señor amado, de toda perversidad, Señor amado, de toda fuerza, Señor amado, del mal, Señor, de toda artimaña del engaño, Señor. Y que podamos prevalecer, Señor amado, así como ese hombre que edificó su casa sobre la roca, Señor. Y aunque vengan las pruebas, Señor amado, nos mantengamos firmes en ti, Señor. Tu palabra muestra, Señor amado, que tus siervos los apóstoles sufrieron persecuciones, Señor amado, sufrieron muertes, sufrieron azotes, sufrieron naufragios, Señor amado, pero tú, Señor amado, los sostuviste, Señor amado. Y habla tu palabra que hay una gran nube de testigos, Señor, de todos esos hombres y mujeres que creyeron en ti, Señor, y que hoy están allá en el cielo mirándonos, Señor,
y seguramente apoyándonos para que sigamos, Señor amado, adelante, seguramente animando desde el cielo, Señor amado, diciendo que sí se puede, que tú eres fiel, Señor, que tú eres verdadero y cumple tus promesas, Señor amado. Hoy te pido, Espíritu Santo, que nos hables, Señor, de toda la palabra que hemos leído, Señor. Amén. Tú nos la recuerdes, Señor amado, de todo lo que el Señor Jesucristo ha hablado. Tú lo traigas a la memoria, Espíritu Santo, y que tú nos enseñes, Señor amado, todas las cosas, precioso Dios. La palabra dice que habrá un tiempo, Señor, donde ninguno le va a decir a su compañero conoce al Señor, sino que tú mismo nos vas a enseñar todas las cosas, Amén. Espíritu Santo. Yo te pido que ministres tu gloria, Señor, a cada uno de nosotros, papá. Y que nos enseñes en qué estamos mal, Señor, y que podamos acomodar esas cosas que están mal a tu sana palabra, a tu sana doctrina, Señor. Si hay, Señor amado, de pronto en medio de nosotros, si hay levadura de otras doctrinas diferentes a la tuya, Señor, te pedimos purifícanos, Señor amado, límpianos, Señor. Tú le advertiste a los discípulos, Señor, que se cuidaran de la doctrina de los apóstoles, Señor. Y seguramente mucha iglesia anda en esto, Señor. Predicamos, Señor, hablamos de ti, pero no hacemos, Señor amado. Purifica nuestro corazón del doble ánimo, Señor amado. Purifica nuestro corazón de esa doctrina de los fariseos que predicaban y hablaban y decían, pero no hacían, Señor. Purifícanos, Señor. Necesitamos que tú nos limpies, Señor amado. Tu palabra hablaba, Señor, hace algunos días del tamizaje, Señor amado. Tu palabra hablaba del molino, Señor amado. Y cuando hablamos de esta doctrina de los fariseos, Señor, claramente esos eran hombres que no se querían meter al molino, que no se querían dejar, Señor amado, probar por tus palabras, Señor. Tú le hablabas a los fariseos, Señor, de frente, les decías en que estaban mal, Señor, pero ellos no querían dejarse tamizar, Señor. Pero ellos, Señor amado, tú les decías que morirían en sus pecados porque no te recibieron, no recibieron tu doctrina ni tu palabra, Señor. Guárdanos, Señor amado, de caer en esto, guarda tu iglesia de caer en estas cosas, Señor. Y que lo que aprendamos de ti lo podamos vivir, Señor amado. No importa si la gente nos excluye, Señor, de sus sociedades, de sus familias. No importa si la gente nos mira mal y no nos habla, Señor amado. Lo importante es agradarte a ti, Señor, y vivir la palabra, que es la condición para que hallemos salvación, Señor amado. Amén. Para que tengamos un final feliz contigo, un encuentro contigo, Amén. Señor. Y que tú nos uses para ser, Señor amado, vectores de salvación. Para que podamos transmitir, Señor amado, tu palabra como es, Señor amado, pura, Señor amado, santa, Señor, la leche no adulterada de la que habla tu siervo, Señor bendito. Hoy bendecimos a tu congregación, papá, y te pedimos que tus palabras comiencen a traer vida, Señor, vida abundante, Señor. Tu palabra habla por ahí de los profetas, Señor, y decías en tu palabra, y dices en tu palabra, que el bosque será estimado en nada, Señor, y que el Líbano iba a comenzar a dar fruto, Señor. Amén. Hablando de todo aquel que no era judío, Señor, que iba a comenzar a dar fruto para ti, Señor. Hazlo, Padre, en esta Amén. congregación, Señor. Hazlo en la iglesia de Canadá, hazlo en Neiva, Señor. Hazlo en toda tu iglesia que hace tu voluntad. Amén. Y afirma su vida en tu doctrina y en tus palabras, Señor bendito. En el nombre de Jesús, Señor, glorifícate, Señor, trae sanidad. Señor, te rogamos, Señor amado, que las señales de las que habla tu palabra nos alcance, Amén. Señor amado, no como esas fe que se profesan, Señor amado, sobre doctrinas erróneas, que dicen que tú ya no tienes poder para sanar, Señor. Tú lo tienes todo, Señor. Tu palabra dice que la tierra está llena de tu gloria. Tu palabra dice que en tu nombre haremos cosas más grandes de las que tú hiciste, Amén. Señor amado. Tu palabra dice que el Espíritu Santo va a perfeccionarnos hasta la venida tuya, Señor amado. Y no podemos andar con cuerpos descompuestos, Señor amado. No podemos andar, Señor amado, cantando y alabando y teniendo asuntos pendientes contigo porque no alcanzamos la sanidad, Señor. Necesitamos que tú sanes nuestros cuerpos, Señor. Espíritu Santo, toca en lo profundo, Señor, Amén. y trae vida, Señor amado, a todo dolor, Señor, a toda molestia, Señor, a todo órgano ausente, trae vida, Señor amado. Tu palabra dice que tú llamas a lo que no es, Señor, como si fuera, precioso Dios. Hoy, Señor amado, decimos, necesitamos tu sanidad y te agradecemos, Señor amado. Levantamos oración por esto, pero también agradecemos por lo que tú harás en nosotros, Señor Amén. bendito. Tu palabra dice que tu mano no se ha cortado para bendecir, Señor amado. Hoy te damos gloria a ti, papá, en el nombre de Jesús. Glorifícate en medio de tu pueblo, Señor. Trae bendición económica, Señor amado. Trae autoridad, Señor amado, sobre nuestros hijos, Señor precioso, para que ellos hagan lo que te agrada a ti, Padre, y que nos uses a nosotros para llevar esta herencia a ti, papá. A ti, porque tú eres el dueño de las almas y tú juzgarás a cada alma, Señor amado. Hoy te bendecimos, Señor amado, y te glorificamos, Señor.
Te pedimos que hagas brillar tu rostro sobre nosotros y traigas paz, Señor, y bendición, Señor amado, y que seamos útiles para tu reino, Señor amado, en el nombre de Jesús. Amén y amén, Señor precioso. Vamos a orar por los diezmos también y por las ofrendas. Amén. Y vamos a agradecer a Dios por todo lo que nos ha dado, ¿no? Nos ha concedido. Bueno, amado Señor, hoy te bendecimos, Señor. Reconocemos tu sacerdocio, Señor Jesucristo. El sacerdocio inmutable, Señor amado, el sacerdocio eterno, Señor amado, que tú has ejercido, Señor, y lo sigues ejerciendo allá en el cielo, en el tabernáculo celestial, Señor amado, presentando las ofrendas por nuestros pecados, Señor. Sigues intercediendo por nosotros, Jesucristo, hoy te exaltamos, Señor, y con los diezmos y ofrendas, Señor amado, y con los bienes que tú nos has dado, Señor, te queremos honrar, Padre. Y el que no tenga esta sabiduría, este conocimiento, Señor, yo te pido imparte al Espíritu Santo, para que entendamos que tú eres el dueño de todo, que tú eres quien da la capacidad para trabajar, que tú eres quien da las fuerzas, y que tú eres quien da salvación, Señor amado. Hoy te pedimos, Señor amado, que no falte ninguna bendición, Señor, en todos los que entienden y tienen inteligencia de esto, Señor. Podemos ver, Señor amado, que tu nación, Señor amado, los judíos, Señor amado, aunque no se sujetan, Señor amado, a la salvación, a recibirte a ti como el Mesías aún, Señor. Ellos son fieles en esto, Señor, y son prosperados por ti, Señor, porque diezman y ofrendan, Señor amado, lo que les corresponde, Señor amado, porque hacen la voluntad tuya, Señor amado, porque no te roban, Señor. Tu palabra dice esto, Señor, que el hombre no puede robar a Dios, Señor. Hoy te bendecimos, Señor amado, con los diezmos y las ofrendas, Señor, y te pedimos abre las ventanas de los cielos y derrama bendición hasta que sobreabunde, Señor, en aquellos que creen, Señor, para que comprueben que tú bendices. Amén. Te damos gracias, papá, y te pedimos que nos lleves, Señor, con bien a nuestros lugares, a nuestras casas, Señor, que bendigas a nuestros hijos, a nuestras familias, Señor amado, y que alcances, Señor amado, con tu salvación a todos los familiares, Señor amado, que en cierta manera se oponen, Señor. Nosotros no convencemos, pero tú sí convences, Espíritu Santo. Te damos gracias, papá, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, hermanos, Dios los bendiga a todos. Me alegra verlos. Cuando vienen todos se ve la iglesia bonita, se ve llena. Y Dios se glorifica. Amén. Bueno, Dios los bendiga a todos. Nos vemos el próximo domingo.